Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén listos para sumergirse en uno de los temas que más nos han pedido y que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a desentrañar todos los detalles sorprendentes sobre la confesión de Hande Erçel acerca de su romance con Kerem Bürsin. Si han oído bien, vamos a hablar de todo. De esos momentos que nos dejaron con la boca abierta, de los detalles que quizás se nos escaparon y de cómo esta relación se ha convertido en un verdadero fenómeno. Si son fans de Hande de Kerem, o simplemente de las buenas historias de amor que nos hacen soñar, este vídeo es para ustedes. Pero antes de empezar a desgranar cada detalle, les recuerdo lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así jamás se perderán ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a contarles hoy les va a sorprender. El mundo de las celebridades turcas es fascinante, ¿verdad? Y si hablamos de parejas que han capturado la atención de millones, Hande Erçel y Kerem Bürsin ocupan un lugar muy especial. Su química en pantalla, que trascendió las cámaras de Esenkalkapm, nos hizo suspirar a muchos. Durante años los rumores, las especulaciones y los deseos de sus seguidores por verlos juntos fuera de la ficción fueron constantes. Y aunque siempre mantuvieron un perfil relativamente reservado, hubo momentos y sobre todo, esta reciente confesión de Hande que ha sido un verdadero torbellino de emociones. ¿Qué ha dicho exactamente Hande? Pues según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y las propias declaraciones de Hande, parece que ha decidido abrirse de par en par y contarnos, con lujo de detalles, cómo fue evolucionando esa relación tan especial con Kerem. Lo primero que llama la atención es cómo Hande, conocida por ser bastante discreta con su vida privada, haya decidido compartir tantos detalles. Esto nos indica que para ella, este capítulo de su vida es algo que ya ha procesado y que quiere compartir de una manera sincera. Las entrevistas y los pequeños comentarios que ha ido haciendo a lo largo del tiempo, sumados a esta reciente confesión total, que ha revolucionado las redes, nos pintan un cuadro muy interesante. No se trata solo de un sí salimos juntos, sino de entender la profundidad, las dificultades y las alegrías que acompañaron su romance. Hablemos de los inicios. Recordemos que la química entre Hande y Kerem en Esenkalkapm era innegable. Era esa clase de conexión que hace que el público se enamore no solo de los personajes, sino de los actores detrás de ellos. Y como era de esperar, las cámaras de los paparazzi y los rumores empezaron a acechar desde el primer momento. Hande en sus declaraciones ha insinuado que esa chispa que se veía en pantalla no era solo actuación. Sorprendente pero no del todo inesperado para sus fans más acérrimos. Ella ha mencionado que hubo una atracción mutua que se fue desarrollando de forma muy natural. No fue algo forzado, sino que la cercanía del rodaje, las largas horas de trabajo juntos y la complicidad que necesitaban para dar vida a Serkan y Eda, hizo que se conocieran a un nivel más profundo. Pero ¿cómo pasaron de compañeros de escena a algo más? Aquí vienen los detalles que realmente nos dejan pensando. Hande ha confesado que hubo un periodo de amistad muy sólida antes de que anything más sucediera. Se apoyaban mutuamente, compartían sus inquietudes profesionales y personales, y esa conexión se fortaleció. Es esa clase de relación que empieza por admiración y respeto mutuo, y que luego, sin darse cuenta, se convierte en algo más íntimo. Ella ha explicado que fue Kerem quien dio el primer paso de manera más directa, invitándola a salir fuera del ambiente de trabajo. Y Hande al principio sintió cierta aprensión, probablemente por el que dirán, por la exposición mediática, y por querer preservar esa amistad tan valiosa. Sin embargo, la atracción era demasiado fuerte y la oportunidad de explorar esa conexión era tentadora. Hande ha hablado de cómo Kerem fue muy paciente y comprensivo. No la presionó, sino que le dio su espacio, pero a la vez le hizo saber sus sentimientos de manera clara. Esto es algo que muchos admiramos de Kerem, su caballerosidad y su forma de tratar a Hande. Ella ha confesado que se sorprendió de la calma y la seguridad con la que Kerem manejaba la situación, a pesar de la presión de los medios. Uno de los detalles más sorprendentes que Hande ha compartido es la intensidad con la que vivieron su relación en los primeros meses. Al ser una pareja tan popular, cada paso que daban era escrutado. Las salidas, los viajes, las fotos
Se filtraban, todo era motivo de noticia. Ande ha confesado que al principio, esto les generaba mucha ansiedad. Intentaban mantener su relación lo más privada posible, pero era una tarea casi imposible. Hubo momentos en los que se sentían invadidos, y eso, según sus palabras, llegó a afectarles. Sin embargo, también ha dicho que encontraron la manera de apoyarse mutuamente para sobrellevar esa presión. La complicidad que veíamos en pantalla, al parecer, no era solo un truco de cámara. Ande ha revelado que Kerem tiene un gran sentido del humor y que la hacía reír constantemente. Esa ligereza y esa alegría eran aspectos fundamentales de su relación. Además han compartido valores e intereses comunes, lo que les permitió construir una base sólida. Ella ha mencionado que Kerem es una persona muy apasionada por su trabajo y por la vida, y que esa energía era contagiosa. Pero no todo ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Como en cualquier relación, hubo desafíos. Ande ha sido muy honesta al decir que la distancia, en ciertos momentos, fue un factor complicado. Ambos tienen carreras muy exigentes y en ocasiones, sus agendas profesionales los mantenían separados por largos periodos. Esto, sumado a la constante atención mediática, puso a prueba su relación. Ella ha confesado que hubo discusiones, malentendidos y momentos de duda, como en cualquier pareja. Lo que destaca es cómo, a pesar de todo, siempre encontraron la forma de reconectar y de luchar por lo que sentían. Otro detalle que ha generado mucho revuelo es la forma en que se despidieron de la relación. Aunque la ruptura fue dolorosa para muchos de sus seguidores, Ande ha compartido que fue una decisión mutua y que, aunque fue difícil, sintieron que era lo correcto en ese momento de sus vidas. No ha entrado en detalles escabrosos, pero ha dejado claro que fue una separación basada en el respeto y la comprensión. Ha mencionado que ambos evolucionaron, que sus caminos tomaron direcciones diferentes, y que a pesar del amor que se tenían, sentían que necesitaban seguir adelante individualmente. Esto es algo que muchas parejas pasan, y escuchar a Ande decirlo con tanta madurez es admirable. Lo más intrigante de su confesión es cómo ha hablado de Kerem como una persona que la marcó positivamente. Ha descrito a Kerem como alguien que la inspiró, que la apoyó en sus momentos bajos, y que le enseñó mucho sobre sí misma. Ha mencionado que a pesar de que la relación terminó, el cariño y el respeto por Kerem permanecen intactos. Y esto, amigos, es lo que nos hace pensar que, más allá de ser una pareja de moda, lo que tuvieron fue una conexión real y significativa. Ande también ha insinuado que hubo momentos muy tiernos y privados que el público nunca conoció. Gestos de cariño, sorpresas, viajes espontáneos, esos pequeños detalles que hacen que una relación sea especial. Ella ha evitado dar nombres de lugares o fechas exactas, pero ha dejado entrever que vivieron momentos muy románticos y significativos lejos de los focos. Esto nos hace imaginar y soñar un poco, ¿verdad? La manera en que Ande se expresa sobre Kerem, incluso después de la ruptura, revela una gran fortaleza emocional. No hay rencor, no hay culpas, solo una aceptación de lo que fue y una mirada hacia adelante. Ella ha enfatizado la importancia de aprender de las experiencias y de seguir creciendo como persona. Ha confesado que gracias a esa relación, aprendió mucho sobre la comunicación, sobre la importancia de expresar los sentimientos y sobre cómo manejar la presión externa. Los detalles sorprendentes no terminan ahí. Al parecer, Ande ha revelado que hubo momentos en los que pensaron seriamente en un futuro más sólido, pero que las circunstancias de sus carreras y la intensidad de la exposición mediática no les permitieron materializar esos planes. Esto nos deja pensando en el qué hubiera pasado si. ¿Habríamos tenido una boda de ensueño? ¿Habríamos seguido viendo su química en nuevas producciones? Son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero que alimentan nuestra imaginación. Algo que también ha destacado es la relación que Kerem entabló con la familia de Ande y viceversa. Ella ha mencionado que Kerem siempre fue muy respetuoso y cariñoso con su familia, y que eso fue algo que ella valoró enormemente. Esto demuestra que su relación no era algo superficial, sino que se integró en sus vidas personales de una manera más profunda. Las palabras de Ande han generado un torbellino de reacciones en redes sociales. Sus fans están divididos entre los que apoyan su honestidad y la admiran por su valentía al hablar, y los que aún lamentan la ruptura. Sin embargo, la mayoría coincide en que es admirable ver cómo dos personas tan expuestas pueden manejar sus vidas personales con tanta madurez y respeto. En resumen, la confesión de Ande Erçel sobre su romance con Kerem Bürsin nos ha revelado que su conexión fue mucho más allá de la pantalla.
Fue una relación nacida de la amistad, aliment. Ada por la atracción y fortalecida por el apoyo mutuo, pero también marcada por los desafíos de la fama y las exigencias de sus carreras. Ha sido un viaje de altos y bajos, de momentos inolvidables y de aprendizajes valiosos. Lo más destacable es la madurez con la que Ande ha abordado el tema, mostrando un profundo respeto por Kerem y por la experiencia que vivieron juntos. Nos ha demostrado que incluso cuando una relación termina, el cariño y las lecciones aprendidas pueden perdurar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles sorprendentes de la confesión de Hande Erçel sobre su romance con Kerem Bürsin. Ha sido un placer desgranar cada uno de estos aspectos con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron los detalles que compartió Hande? ¿Siguen siendo fans de esta pareja? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, porque su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.